Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías, Sí, Señor. ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor.
Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante, fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: Por favor, ven, tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Hechos, capítulo 9. Amados hermanos, el capítulo 9 de Hechos es para mí uno de mis capítulos favoritos, pues muestra la conversión de Saulo, quien es conocido como el apóstol Pablo. Y me encanta y me conmueve porque veo cómo el Señor busca a alguien que hacía mucho daño a la iglesia. Vemos cómo el amor de Dios es quien busca al pecador. Y no es al revés. Muchas veces creemos que somos nosotros, pero es Él quien nos ha buscado. Amén. Quiero empezar resaltando el encuentro del Señor, la voz del propio Jesús con Pablo. En el versículo 4 dice: cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, todos sabemos que Saulo estaba yendo a buscar creyentes para azotarlos, quizás algunos sean torturados, martirizados hasta la muerte como Esteban. Sin embargo, vemos a un Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Quiero poner un ejemplo. Cuando lamentablemente un perro en la calle nos muerde, no decimos: un perro mordió mi pie, un perro mordió mi mano, mi tobillo. Lo que decimos es: un perro me mordió, mordió una parte de tu cuerpo, pero te refieres a ti mismo como un todo: me mordió. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Saulo estaba atacando a una parte del cuerpo, a una parte preciosa de su iglesia. En Damasco, él estaba con deseo de buscar venganza en Damasco, dice la palabra, los primeros versículos. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Te estás metiendo conmigo, con mi iglesia. Estás atacando a mis preciosos, a mis hijos. Y si te metes con ellos, te metes conmigo, Saulo. Y esta parte, hermanos, agárrate. El propio Saulo pregunta: ¿quién eres tú? Y Jesús le dice: yo soy Jesús. Hermanos, para nosotros en nuestra Biblia dice: yo soy Jesús. Sin embargo, obviamente estaba hablando en griego, en hebreo, arameo, en fin. El apóstol Pablo sí sabía. Saulo de Tarso, él sí conocía la cultura romana, sabía el idioma griego, el hebreo. Ya sea en el idioma griego, Jesús, el Jesús significa Jehová es salvación, o el Yeshua, que es Jehová es salvación. Esa voz, hermano, mientras el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, está totalmente sorprendido, estremecido y ciego, tumbado en el piso,
La voz le responde: yo soy Jesús, yo soy Jehová es salvación. Yo soy esa persona a quien tú estás persiguiendo. Yo soy la salvación. Me estás persiguiendo a mí. Hermanos, en ese momento fue totalmente devastador para Saulo de Tarso. No había más pruebas, no había nada más que hacer. Era Jesús, Él es salvación. El propio Jesús, al pronunciar su nombre, estaba declarando el evangelio mismo. Solamente el propio Jesús es quien salva. Amén. Quiero volver a recalcar que es el Señor Jesús quien nos busca. Hermanos, el Señor te ha buscado a ti, a mí, y también tiene mucho interés de buscar a otras personas que están alrededor tuyo, a través de la predicación del evangelio. Amén. Puede ser que tú estés lleno a compartirles el evangelio, pero en realidad es Jesús. Es Jesús quien va a nuestro encuentro, así como con Saulo. Él es quien nos busca a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro historial delictivo. A pesar de nuestro historial delictivo, Él nos conoce y aún así decide amarnos. Amén. Y no quisiera terminar, hermanos, este devocional sin hablar de Ananías, que a partir del versículo 10 hasta el 19 se ve como Ananías es un discípulo tan anónimo que nunca más se le vuelve a escuchar en la Biblia. Sin embargo, Dios escoge a un tal Ananías, tan anónimo, para ser un padre espiritual, si lo podríamos llamar así, un padre espiritual para Saulo de Tarso. Así que, hermano, no te veas tan insignificante. No digas: no, ¿cómo voy a acercarme a esta persona? O este es muy delincuente, esta familia es muy problemática, mi compañero ya no tiene solución, veo que mucho disfruta el pecado, no me va a escuchar, se va a burlar de mi fe. Hermano, Ananías dijo prácticamente: Señor, tengo miedo de ir. ¿Por qué? Porque ese tal Saulo es muy conocido y cuánto daño ha hecho tu iglesia. ¿Me estás pidiendo que vaya a orar por él? Jesús le dice: ve, en el versículo 15, ve, Ananías, ve, tienes que ir porque instrumento mío es él. Hermanos, ve, no digas es muy difícil, muy complicado, muy peligroso, no tengo talento. Ve. Amén. Hermano, que este día sea de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.